Hola, bueno, pues aquí estamos en esta modalidad virtual. Este es un tema importante para mí desde mi experiencia. Le llamo lógica infantil a este tema. ¿Por qué lógica infantil? Digamos que a veces es un error que cometemos frecuentemente el asumir que no comemos mucho o comemos poco o incluso no comemos. Sin embargo, todo suma, todo cuenta. Pero como es algo que no nos da saciedad, no nos llena, pues pensamos que, pues nada más tantito, no pasa nada. Entonces mira, ¿por qué lógica infantil? Vamos a ver. Piensa qué pasaría en esta situación. Si un niño de 3 4 años más o menos le ofreces cambiar su bote de monedas, como lo vemos aquí, por un par de billetes de $50, ¿qué te respondería? ¿Qué crees que diga? Seguramente no aceptaría, ¿ok? ¿No? ¿Por qué no aceptaría? Bueno, a pesar de que incluso la misma mamá del niño le diga que acepte, él lo dudará, ya que debido al tamaño y cantidad del peso de las monedas, este niño piensa que tiene mucho más dinero que con ese par de papeles que tú le quieres dar a cambio. O sea, él nada más ve un pedazo de papeles. Obviamente no ve el valor nominal de ese par de papeles. ¿Por qué razón? Básicamente pues se debe a la ignorancia obviamente de la edad. No sabe que ese par de papeles o billetes representaría comprarse mucho más cosas que con su bote de monedas. Él ve el volumen, el tamaño, el peso, asume que es mucho más dinero eso que los papelitos que le quieres dar. Entonces, por esa razón le llamo a este tema lógica infantil. Con esa misma idea lo hacemos con los alimentos. Uno ve, en este caso por la misma ignorancia del niño, en este caso es una ignorancia voluntaria, por lo que pues pensamos que si comemos algo chiquito, tantito, un pedacito, a lo mejor pues si fue poquito, no nos va a afectar. Porque vemos con esa misma paridad de que, pues como es chiquito, pues no me llena, son 20 gramos, que me va a engordar 20 gramos de algo. Ignorando que con el mismo aporte energético, volvemos al tema, por ignorancia, o incluso a veces menor aporte energético, podríamos comernos mucho más cosas que nos dé más saciedad que ese pedacito de pan, que esas galletitas, chocolatitos, dulcecitos, postrecitos, gomitas, semillitas, etc. Aquí, bueno, vemos en la imagen que semillitas pues está entrecomillado, porque para muchas personas eso es una botana saludable, lo cual no niego que lo sea. Sin embargo, el aporte energético que tiene 100 gramos de estas semillas, pues nos permitiría comernos otras cosas que nos generen más saciedad que esos 100 gramitos de nueces, cacahuates, almendras, pistaches, pepitas, etcétera. Desafortunadamente, como no nos llena, no nos da saciedad, asumimos que tampoco nos va a engordar. Incluso a veces pensamos que el hacer dieta es eliminar todo lo que nos llena y nos genera saciedad. Por eso pues sufrimos las dietas, siempre las asociamos el hacer dieta a matarnos de hambre, porque pues es comer de forma muy limitada y evitar cosas que sabemos que nos llenan. O bien pensamos que si no comemos tanto, ¿por qué engordamos? Y ese es un error de mucha gente cuando viene a consulta con nosotros. Piensan que pues es que si yo no ceno, no desayuno, a veces si bien me va, pues me como por ahí unas galletitas, un cafecito, pues realmente asumen que no comen mucho. Sin embargo, esas galletitas, ese cafecito, que para cómo fue el café de expreso o bien con crema batida y azúcar, etcétera, pues va a aportar mucho más energía o más calorías que todo un desayuno completo. El detalle es que como por falta de tiempo, ya no nos hacemos los huevitos a la mexicana con juguito, fruta, el cafecito, etcétera, pues ya no desayuno. Pero eso lo sustituimos por algo rápido, algo pues ahí de pasadita en la tienda, pues un paquetito de pan o algo por el estilo, pues no nos da la misma saciedad que si nos hubiéramos desayunado todo eso que mencioné en el ejemplo, y pues nos va a dar hambre a las pocas horas o pocos incluso minutos. Con la idea, a veces hay alimentos que lejos de quitarnos el hambre, nos da más, nos abre el apetito. Entonces, bueno, pues
Ese es el riesgo. Vamos a ver un ejemplo con todo lo que podemos comer en vez de un paquetito de galletas que te decía que luego la gente, ay, pues nada, me comí unas galletas. Justamente en esta semana que acaba de pasar al momento de grabar el video, al hacerle la anamnesis o el cuestionario a la persona, al paciente de lo que comió el día anterior, me comentaba, pues me tomé un café, un paquete de galletas y hay un mollete. Bueno, el mollete no debía, ¿no? Y bueno, pues siguió la entrevista. Ya cuando hubo la oportunidad, le comenté justamente, a lo mejor ahí el error no era tanto el mollete, sino el paquete de galletas, pero pues por la misma razón, con esta lógica infantil, que no nos da tanta saciedad si es poquito y etcétera, ignora todo lo que se pudo haber comido en vez de ese paquete de galletas, y es lo que más le afectó en ese ejemplo de desayuno que me dijo, en vez del mollete. Veamos aquí, 8 galletitas de Oreo aportan 426 kilocalorías, eso pues basándome en la información nutrimental de un paquete de estas galletas. Más o menos sería el equivalente, muy similar a comerte una hamburguesa con queso, 380 calorías, incluso va a aportar menos. 200 gramos de sirloin, 408 calorías. Imagínate, con 200 gramos de carne te va a dar una saciedad para no pensar en comer nada de aquí a 4 o 5 horas. En cambio, en cuanto te acabas el paquete de galletas, lejos de quitarte el hambre, de darte saciedad, que es el tema que ya vimos, ahora pues te va a dar más apetito, ahora te va a dar sed y a ver, vamos por el juguito, el refresco, etcétera, y después de media hora se te va a olvidar que te comiste ese paquetito de galletas y vas a andar diciendo, ay, híjole, no he comido nada. Pues a ver ahorita que medio te calma el hambre, pero es muy, muy corto ese grado de saciedad debido al tipo de alimentos. A diferencia de 200 gramos de carne, pues te va a dar mayor saciedad. No digo que te comas los 200 gramos de carne, evidentemente, pero es simplemente ese comparativo, ¿ok? O tacos al pastor, 3 tacos al pastor, literal con doble tortilla, etcétera, como habitualmente los dan, son 332 calorías. Entonces llega un punto donde todavía prefiero, y de hecho se los comento a los pacientes, todavía el día que por alguna razón se te olvidó tu comida, la dejaste o se echó a perder, etcétera, y tengas que improvisar, todavía prefiero que te vayas a comer unos tacos a que te compres algo así de mientras, ¿no? De las galletas o las papitas, etcétera, porque al menos vas a tener 3 ventajas en los tacos. La primera, que es un alimento más equilibrado. Si te das cuenta, tiene su cereal, su proteína, sus verduras. O sea, realmente sí forma parte de una dieta correcta, cumple con las condiciones del plato del bien comer. Sin embargo, pues abusamos, ¿no? Dame 2 órdenes de 5 tacos en una sentada más el refresco, pues ahí ya no es tan correcto. Pero 3 taquitos, pues fácilmente puedes sustituir una comida así improvisando, y pues en cualquier esquina prácticamente venden tacos en México, pues puedes comértelos. Sin embargo, ve las calorías, te aporta mucho menos calorías los 3 tacos a 8 galletas. Evidentemente, pues que sean solo 3 tacos, si acaso tu refresco sin azúcar o de dieta o 0 calorías alguna bebida, y con eso es suficiente. Y ya dentro de esas ventajas te decía que una era que es un alimento equilibrado, la segunda ventaja es que te va a nutrir mejor, tiene mejor aporte nutrimental que las galletas, y la tercera y más importante desde mi punto de vista es que pues ya te quedas con esa conciencia de que ya comiste, ya no estás a la media hora diciendo, ay, no he comido nada, pobre de mí. Y bueno, pues evidentemente siempre es mucho mejor comer bien que improvisar. El problema a veces es eso, como no planificamos nuestro menú del día, pues ahí se va, ¿no? A ver qué se atraviesa. Y pues vean, ahí en este ejemplo, 3 huevos a la mexicana tendrá un aporte promedio de 214 kilocalorías. Evidentemente sin contar el aceite, porque pues hay gente que literal baña el huevo en un sartén lleno con aceite. Pero bueno, ahí es sin aceite, 214 kilocalorías, 150 gramos de carne de cerdo con media taza de arroz y las verduritas que se ven en la imagen,
pues sería una suma de 352 kilocalorías. Y pues 100 gramos de salmón con la ensaladita de verduras que se ve ahí, evidentemente también sin contar algún aceite o aderezo que le pudieran haber puesto, serían 233 kilocalorías. Si te das cuenta, son comidas completas, incluso en ese orden, ¿no? A lo mejor desayuno los huevos, como la carnita con el arroz y las verduras, y cenamos el pescadito con la ensalada. Pues ahí apenas llegaríamos a unas 800 calorías, lo que en el ejemplo anterior pues sería la mitad de solo un paquete de galletas. Y al final del día, en ambas situaciones, si te comieras 2 paquetes de galletas igualando el aporte energético de esos 3 alimentos que vemos en la imagen, al final del día te dirías, ay, pues si hoy ni comí nada, no sé por qué engordé o no sé por qué no pude bajar. ¿Ok? Por eso es bien importante el considerar esto, ¿no? El no tener esa lógica infantil por ignorancia de que, ay, pues nada más tantito y ya no pasa nada. Veamos el aporte energético de esos detallitos que comemos inconscientemente sin sentir saciedad. Lo que les decía, ¿no? El riesgo de las semillitas. No es que sea un alimento inadecuado o que no sea bueno, al contrario. Es grasa saludable que pues nos va a traer muchos beneficios. El detalle es que únicamente nos quedamos con esa información a medias, no sabemos cuánto. Por lo tanto, bueno, pues lo mínimo que nos venden, a veces el carrito de que anda ahí vendiendo dulces a granel y cacahuates, nueces, todo eso, pues lo mínimo que nos venden son 100 gramos, que es una bolsita que literalmente te la acabas en 5 minutos. Y esos 100 gramos de semillas en general o en promedio te van a aportar 616 calorías. Imagínate todo lo que te puedes comer que te dé más saciedad en vez de esas 616 calorías, en vez de esos 100 gramos de semillas. Si por ejemplo lo traducimos a porciones de fruta de las cuales hemos visto, cada porción en promedio va a aportar 60 calorías, es decir, te podrías estar comiendo 10 porciones de frutas en vez de esos 100 gramos de semilla. Y ahí es la interrogante, ¿qué te llena más? ¿Qué te da más saciedad? Supongamos que voy a agarrar 10 manzanas o 100 gramos, pues a lo mejor hasta con 2 manzanas ya tienes saciedad. No necesariamente te debes de comer las 10 para tener el mismo aporte energético. Y esa es la clave luego de las dietas, el buscar alimentos que te aporten más saciedad con bajo aporte energético. Por eso pues normalmente prohíben este tipo de alimentos. Sin embargo, pues aquí, como bien sabrás a estas alturas, pues lejos de prohibir cosas, pues es el orientarte para que las aprendas a comer de una manera más consciente, porque pues sí o sí las vamos a seguir comiendo en nuestra vida, pero pues ya con esa conciencia de, bueno, a ver si se me antojan las nueces o se me antojan las pepitas o lo que sea, pero no me voy a comer 100 gramos, sino pues a lo mejor pues una cucharadita, y con eso es suficiente para quitarse el antojo. Si realmente quiero quitarme el hambre, no tanto el antojo, pues mejor preferiría irme a comer un plato completo a comprar algo así provisional. En el postre, 320 calorías. Si comparamos con los alimentos del ejemplo anterior, de los 3 guisados que teníamos, pues casi está aportando o incluso más el postre que cualquiera de esos ejemplos que vimos. 320 calorías de 100 gramos de postre. A veces pues las rebanadas son más grandes y pues evidentemente va a tener más peso y pues por consecuencia más calorías. 100 gramos de gomitas o dulces en general van a tener un aporte promedio de 350 kilocalorías. Y pues 100 gramos de galletitas, prácticamente lo de un paquete de 8 galletas, es más o menos lo que trae, 90, 100 gramos, 470 calorías. Imagínate, toda una comida completa. Sin embargo, pues como reitero, nos comemos esto pensando en que pues ni he comido nada. Y bueno, parte de esto de aprender a comer incluye justamente el no sentir culpa por comer alimentos que te generan saciedad, ya que seguramente te llenarán más, te nutrirán mejor y generalmente con mucho menor aporte energético para cuidar la línea, tu salud. Y bueno, generalmente la carne, verduras, frutas completas cumplen con esta condición. Y menciono frutas completas porque las frutas juegan un papel intermedio, tanto puede ser negativo o positivo dependiendo cómo la comas. Es decir, no es lo mismo que te comas la fruta en jugo que una fruta completa con todo y cáscara, por ejemplo.
Ajá. Ya que justamente aquí lo que te va a prolongar ese efecto de saciedad va a ser el aporte de fibra. Ese masticar esas estructuras para liberar la fructosa o los nutrientes que va a tener esa fruta, pues va a prolongar ese tiempo, el que esté más complejo para el cuerpo la digestión, pero al licuarlo, al someterlo a un extractor de jugos, etcétera, pues ahí le estoy dando en la torre a lo que me iba a generar saciedad, que es la fibra, y el que mi cuerpo parta o rompa esas estructuras, porque ya lo está haciendo la misma licuadora o el mismo extractor. Entonces literalmente ya nada más, incluso hasta colamos, ¿no? Todavía el líquido, ya nada más estamos dejando lo que es prácticamente el agua con azúcar, y pues ahí, a pesar de ser fruta, pues ya no se vuelve un alimento tan adecuado, y también esa característica que prolongaría ese efecto de saciedad, pues ya no lo va a hacer tanto. Por eso luego esto explica un poco por qué hay gente que come mucho y no engorda, y hay gente que come poquito y engorda, porque pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? El ir a un pueblo donde vemos que, ay, cómo come un montón la gente, pero la característica de lo que come, ¿no? Que son sus frijolitos, su arroz, huevito, carne, etcétera, pues son alimentos que brindan mucha saciedad. Entonces, entre más natural sea el alimento, cumple con esa condición de estructuras más complejas, que lo vimos en las primeras semanas, estructuras más complejas que van a prolongar ese efecto de saciedad, a diferencia de cosas ya muy procesadas, como son harinas refinadas, azúcares refinados, que pues de ahí se derivan en galletas, pan, etcétera, pues casualmente pues van a degradarse muy rápido y pues aminorar o disminuir ese efecto de saciedad, o incluso ni siquiera nos va a dar ni un grado de saciedad. Por lo tanto, bueno, pues el llevar una dieta correcta y planificada con nosotros, que son dietas ya estructuradas, ya probadas, ya garantizadas, que son equilibradas, a pesar de que pues integramos alimentos que típicamente se prohíben en las dietas comunes, pues te va a ayudar no solo a bajar de peso, sino que también el fin de ir variando nuestros menús es que tú aprendas a identificar el tipo de alimentos que cumple con esta condición de saciedad para ti. ¿Por qué para ti? Porque justamente, a pesar de que yo pueda decir en este momento que el pan no da saciedad, hay gente que sí, con un pan, se hacen una dieta que incluye un pan y dicen, con ese pues estoy feliz, estoy un buen rato, me como mi pan sin culpa y pues me da saciedad para pues llegar a la colación sin mayor problema. O por el contrario, hay gente que dice, no, me comió el pan y no sabes, pasé un montón de hambre, a diferencia de cuando es 100 gramitos de carne con verduras, etcétera, pues va a dar mayor saciedad. Y así a futuro pues será mucho más fácil conocer qué alimentos disminuyen o eliminan esa sensación incómoda de apetito sin afectarte el peso, porque luego también dentro de los pretextos que usamos es que me dieron hormonas o tal medicamento me subió de peso. No es que el medicamento por sí mismo per se te suba de peso, sino que a lo mejor, así como hay medicamentos que te inhiben el apetito, también los puede haber que te estimulan el apetito. Recuerda ese juego hormonal y neurotransmisores que tiene ese rol de hambre y saciedad que vimos en alguna de las clases pasadas o de los temas pasados. También pueden involucrarse en esos mecanismos ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, por lo cual te estimula el apetito. Pero el qué comer para quitarte esa sensación incómoda de hambre es 100% tu decisión. Tú decides si te comes un paquete de galletas o bien pues un alimento, una comida completa, y eso va a depender de ti. Eso ya no depende del medicamento, del tratamiento, lo que supuestamente como efecto secundario te incrementa el apetito. Entonces ya no es responsabilidad de la pastilla o del medicamento o del médico que te lo mandó, sino es tu responsabilidad el que elegir qué alimentos vas a elegir para quitarte esa sensación incómoda de hambre. Y pues la idea aquí es que vayas aprendiendo a generar esas estructuras, esas combinaciones que te van a favorecer para no solo que aprendas a comer lo que te gusta, sino que pues lo disfrutes sin culpa y te mantengas delgada o delgado.
Bueno, pues hasta aquí dejamos este tema. Ahora fue un poco más corto de los habituales, pero bueno, así no es porque sea corto no sea relevante, por el contrario, para mí es un tema importantísimo, porque es el error de mucha gente, desgraciadamente, el pensar que el no comer cosas que llenen tanto, el no sentir esa plenitud, esa saciedad, o hace sentido que pues no tengo por qué engordar. Pero no, desgraciadamente el cuerpo no funciona de esa manera. Bueno, pues te dejamos en esta semana. Sigue echando ganas a tu dieta, evidentemente, y pues ojalá estés viendo los resultados esperados. Muchas gracias. Mi nombre es el licenciado en nutrición Óscar Alanís, con diplomado en medicina bariátrica, y pues que pases una excelente semana. Nos vemos la siguiente. Cuídate mucho.